Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenido a este servicio. Gracias por estar con nosotros. Hoy quiero tratar una palabra que hace mucho posiblemente usted no escucha, pero que es bueno recordar. Se trata de la parábola del sembrador y me voy a basar en el texto en Marcos 4 del 1 al 20. Quiero empezar entonces con esto. Dice la palabra en Marcos 4, 1: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decían su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lagaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén, hermanos. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos en esta noche que permitas que esta palabra que vamos ahora, Padre y Señor mío, a enseñar, sea una palabra que toque nuestros corazones, que sea escuchada con un oído atento, mi Señor, que sea entendida de acuerdo a lo que tú quieres en cada uno de nosotros. Tú eres el que prepara ese terreno para que sea de bendición a todos y cada uno, Padre y Señor mío. Tú eres el que ha puesto en nuestro corazón el retener tu palabra, mi Señor. Ayúdanos a que todos seamos de ese porcentaje que tú quieres que seamos, Padre y Señor mío, del porcentaje que te busca, que te sigue, que escucha la palabra. Gracias, Padre, por lo que tú haces. En el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos, para empezar el mensaje de la parábola del sembrador, aquí el Señor nos enseña cómo la semilla de la palabra, al ser plantada en el corazón del hombre, tiene efectos diferentes en muchas personas. Lo más relevante en esta parábola es cómo se enfatiza más en los 4 tipos de terrenos. Cada terreno simboliza el corazón del hombre, en quien fue sembrada esta semilla. Pero muchas personas,
a las cuales se les predica, oyen la palabra, al igual que en el tiempo de Jesús, está pasando en este tiempo. ¿Cuántas personas no escucharon en ese tiempo el mensaje de Cristo acerca de el reino de los cielos? Y muchos de ellos no llegaron finalmente a los pies de Cristo. Igual pasa en estos tiempos. Por eso el Señor da una interpretación a todos y cada una de estos terrenos o corazones en los que nosotros estamos hablando. Como vemos en la parábola del sembrador, el Señor predicaba en Capernaum y utilizaba también allí todo el litoral de las poblaciones vecinas al mar de Galilea. Pero nótese que aquí Jesús ya no estaba predicando en las sinagogas, ya estaba predicando fuera de ellas, al aire libre. Y en este caso, él estaba utilizando el mar de Galilea metido en una barca para hablarle a todos porque la multitud era muy grande. ¿A qué se debía esto? ¿Por qué el Señor lo hacía de esta manera? Si leemos Marcos capítulo 3, antes de esta parábola, notamos que aquí, tanto los religiosos fariseos como también sus familiares, los cuales habían tenido un privilegio que no habían querido aprovechar, donde el mismo Hijo de Dios les estaba enseñando y llevando a cabo grandes milagros en medio de ellos, pero en lugar de reconocerle como el verdadero Mesías, lo habían menospreciado. Rehusaron deliberadamente aceptar todas las credenciales que lo identificaban como el Mesías y lo rechazaron al punto de atribuir que sus obras eran del mismo Satanás. Esto también lo vemos en esta parábola, porque cuando dice que no todos lo entendían, está segregando dos grupos y está diferenciándolos. Los que estaban cerca de él con los 12, a los que le declaraba el misterio del reino, que era ilustrado por medio de parábolas, pero a los cuales él les explicaba por qué eran los que se le acercaban para preguntarle acerca de esto. Pero también estaban los que están afuera, a los cuales también les hablaba por parábolas. No eran discípulos, pero no estaban tampoco abiertos a entender ni a obedecer el señorío de Cristo. No es que el Señor los colocara fuera, sino que quedaban fuera por la falta de fe, por la falta de creer en lo que el Señor les estaba hablando, no viendo más porque no comprendían el mensaje espiritual de las parábolas. Pero esto realmente es lo que pasa cuando hablan por parábolas, porque Dios tenía un propósito con esto. Dios estaba utilizando las parábolas para que le sirvieran como criba, y esa criba era para separar a los que verdaderamente iban a ser salvos o no. ¿Pero de qué se trata la parábola? La parábola es un término griego que literalmente significa colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración. Tal como Jesús lo utilizaba o lo usaba, básicamente consistía en una historia humana que revelaba o ilustraba una lección espiritual. En una parábola no debemos buscar el significado a cada detalle, sino fijarnos en la idea principal que intenta resaltar. En cambio, para el incrédulo, la parábola no pasaba de ser una sencilla historia en la que no veía ni buscaba ningún sentido espiritual, quedando así completamente en oscuridad. Por eso es que les hablaba así, y el mismo Jesús lo utilizaba como una manifestación del juicio de Dios. Y esto lo vemos también cuando habla Isaías en Isaías 6:9, que dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esto es exactamente lo que está diciendo aquí en Marcos 4:11. No olvidemos que tanto en la época de Isaías como en la época de Jesús, mucho era el pueblo que rechazaba la palabra de Dios,
y solo creía y se iba tras dioses que no eran y atestiguaban de lo que no eran. Vemos por lo tanto una verdad muy seria, que no podemos rechazar a Jesús y seguir teniendo oportunidades indefinidamente, porque al igual que el pueblo antiguo en los tiempos de Isaías, igual le pasó a este pueblo. En los tiempos de Isaías fueron muchos los que se perdieron y aquí estaba ocurriendo lo mismo. Por otro lado, las parábolas siempre involucran al oyente, obligándole a pensar por sí mismo y a posicionarse frente a lo que estaba escuchando. Por ejemplo, en esta parábola nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de tierra soy yo? Y esto es una pregunta que debe ser muy seria para nosotros. Las parábolas de todas maneras ilustraban la manera en que los hombres iban a recibir la predicación del reino y también explica la necesidad, y esto es muy importante, de tener un buen oído para que nosotros podamos disponer nuestro corazón y de escuchar la palabra con un corazón humilde y con deseos de saber la verdad y obedecerla. Jesús dijo que el contenido de la parábola tenía que ver con lo que él describió como el misterio del reino de Dios. ¿Pero qué es este misterio? Este misterio en el Nuevo Testamento, hermanos, es una verdad que hasta ese momento era desconocida y que llega a conocerse mediante una revelación especial de Dios. Y era el mismo Jesús el que estaba poniendo esta revelación especial de Dios para que nosotros verdaderamente fuera manifestado el reino de los cielos. Porque la gente estaba esperando que el reino de los cielos fuera manifestado de una forma diferente a como Jesús lo estaba manifestando. Y esto es lo que estaba haciendo la diferencia. Porque el reino de Dios se iba a establecer en los corazones de los hombres. El campo sobre el cual era sembrada esta semilla no era solo Israel, sino cualquiera que escuchara la palabra de Jesús. Marcos recoge 3 parábolas que ilustran diferentes etapas del reino. La parábola del sembrador, que es con la intención de mostrarnos cómo llega el reino de Dios a los corazones. La palabra de Dios es sembrada durante este intervalo con diversos grados de éxitos. La parábola de la semilla, que está unos versículos más adelante de los que estamos leyendo, en Marcos 4, del 26 al 29, trata del modo en que crece el reino de Dios. Y la parábola de la semilla de mostaza nos muestra que aunque el comienzo del reino de Dios es pequeño e insignificante, su final es sorprendente. El reino de Dios estaba destinado para aquellos que verdaderamente iban a escuchar la palabra, porque como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como dice también en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Note que el grano, de todas maneras, en la parábola del sembrador es el mismo. El grano es igualmente bueno en todos los casos. La variación es el resultado que depende enteramente del terreno en que la semilla cae. El pueblo de Dios estaba convencido que su Salvador era el que iba a venir de una manera poderosa, a destruir a todos sus enemigos. Eso era, como ellos creían, que iba a llegar el reino de los cielos y que iba a destruir a todos los que estaban para establecer un reino verdadero, un reino que defendiera al pueblo de Israel. Pero estaban equivocados y lejos de lo que verdaderamente era el reino de Dios, porque el reino de Dios, como acabamos de ver, era para cada uno de nosotros, haciendo que nosotros fuéramos diferentes a través de la palabra sembrada en nuestros corazones. Y esto es lo que tenemos que nosotros tener muy en cuenta, porque la labor del sembrador, de cada uno de nosotros, es llevar la palabra a todo tipo de personas. Es cierto que produce mucha tristeza cuando pensamos en la cantidad tan grande de la preciosa semilla que se siembra en vano y se pierde, pero llegará el día en que se pedirá cuentas
a los hombres por ella, como dice en Juan 12:48. Pero hermano, entrando en materia con los 4 tipos de terrenos, quiero que verdaderamente veamos las diferencias en cada uno de estos terrenos, y la diferencia en el rendimiento depende enteramente en el suelo que recibe esa semilla, y, y ese suelo es el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, paremos oído a esta explicación. Dice que una parte de la semilla cayó junto al camino, y esto es un terreno tan duro que no podía hundirse en el suelo esa semilla, de modo que las aves pudieron comerla sin que hubiera dado señal alguna de vida. Hace referencia a personas insensibles, que como el sendero por el que ya han pisado muchos, así también ellas han rechazado tantas veces la palabra que al final sus corazones han quedado endurecidos. También puede referirse a personas con conciencias bloqueadas por causa del pecado, gente que cree que no necesita nada, que se siente autosuficiente y se muestra indiferente a la predicación de la palabra, porque les parece una cosa ridícula o una cosa inútil. En todos estos casos, Satanás ni siquiera tiene ninguna dificultad en quitar la semilla que ha sido sembrada, porque ni siquiera quedó en tierra, quedó en el suelo, quedó en el piso. Y esta es la representación que hacen estas aves. Eso es lo que está haciendo Satanás en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo nosotros estamos dejando entrar la palabra en todo momento y en cada tiempo. Para los que somos hijos de Dios, pues esta no es una situación que venga sobre nosotros, ¿cierto? Es una situación diferente. Esos son para los que le hemos predicado y vemos que verdaderamente no ha habido un fruto, y de eso se trata la palabra de Dios, ese fruto. Por este motivo, una de las muchas referencias que también hallamos en la palabra es cada vez que los fariseos escuchaban al Señor. Al igual que nosotros pasa eso, su religión y sus tradiciones impedían y chocaban contra la doctrina de Cristo. De igual manera, como digo, ocurre hoy en día. Por eso dice Dios en su palabra en Hechos 7:51, cuando estaba hablando Esteban, por el cual el corazón de estas personas estaba endurecido, lo menciona de esta manera, cuando lo estaban apedreando: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y no era cuando estaba siendo apedreado, era cuando estaba predicando la palabra antes de ser apedreado. Pero esas son las condiciones que hay en la vida de cada uno de nosotros y debemos tener cuidado. La palabra no debe ser dura para nosotros, ni debemos resistir siempre al Espíritu Santo, como aquí lo menciona. La otra parte que menciona la palabra en esta parábola es en pedregales. Quiere decir más bien en tierra poca profunda, extendida sobre la roca, donde no había humedad ni nutrientes. Esto también empiezan a germinar la semilla, pero no pudo echar raíces, y el sol pronto quemó la pequeña planta. Esto es una ilustración de personas que reciben superficialmente la palabra, pero estas personas dependen de sus emociones y sentimientos, pero no tienen convicciones profundas y sinceras. Por eso, al hallarse frente a la oposición o a la persecución, vuelven al mundo. Por eso, al hallarse frente a este tipo de cosas, estas personas describen las Escrituras que como un corazón poco profundo, al igual que una roca con una fina capa de tierra por encima. Por lo tanto, verdaderamente no pueden echar raíz, ya que solo ha ocurrido un gozo emocional en ese momento, pero no un arrepentimiento verdadero, ya que primeramente cuando se realiza la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, lo que se produce en nosotros es un espíritu de contrición, de arrepentimiento y de humildad, no un gozo efímero ni pasajero. Además, la palabra de Dios no puede echar raíces en este tipo de personas por la falta de una vida de oración, de lectura de palabra
y de devoción a Dios. Y esa es la invitación que siempre tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. La oración es fundamental. Leer la palabra es fundamental. Escuchar la palabra es fundamental. Tener devoción a Dios es fundamental. Inclusive, hermanos, congregarnos es fundamental. Y sí, no se entiende cómo personas que dicen que aman a Cristo pasen semanas tras semanas sin ni siquiera ir a la iglesia, sin ni siquiera tener una vida de congregación. Y uno a veces se pregunta, ¿en la casa cómo pueden ser? Pero muchos estamos viviendo una vida diferente. Y hermano, esto no son para personas a las cuales solamente le estamos predicando el evangelio. Estos son personas también para las que vienen a la iglesia. Muchos están en los primeros terrenos, los de junto al camino. Muchos también están en estos de pedregales. Y a esto es lo que tenemos que tener cuidado, porque al venir las pruebas, las tentaciones y la persecución por causa de la palabra, luego caen. Así que este tipo de personas son creyentes temporales que tan pronto vienen las situaciones, abandonan la iglesia de lo que estamos hablando y no están dispuestos a luchar por la fe que le fue dada. Y viene un tercer caso, que es el caso de la semilla que cayó entre espinos. Y aunque la germinación fue perfecta, el crecimiento fue bueno, tenían hasta buena tierra, vino algo adicional. Las espinas la oprimieron de tal forma que no llevó fruto. Y habíamos dicho hace un momento que debemos llevar fruto. Cuando la semilla se sembró, el terreno parecía estar bastante limpio, pero allí estaban también otro tipo de cosas que nacieron juntas, estos espinos. En una ilustración de las muchas cosas, esta es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que les corresponde y que ahogan su palabra. Los intereses y las preocupaciones, por ejemplo, que son personas que son ansiosas, nerviosas, siempre en tensión, constantemente preocupados por las cosas de la vida. Oiga, ¿qué comeremos hoy? ¿O qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Otro tipo de personas que están en este grupo son las que son guiadas por las riquezas, personas interesadas por enriquecerse, buscando entretenimiento y placeres. Nótese que Jesús aquí habla de ellas como el engaño de las riquezas. Lo que muestra la naturaleza engañosa de las riquezas siempre es que ofrecen satisfacer, pero nunca llegan a cumplir su promesa. También está la otro tipo de personas que en este tipo de terreno de espinos menciona Jesús. Es el deseo de otras cosas, que son gente inquieta, que yendo siempre de un lado a otro, incapaces de permanecer mucho tiempo en un mismo sitio como para echar raíces, sin rumbo fijo, de una experiencia a otra. A veces podemos decir son de los que saltan de iglesia en iglesia, pero verdaderamente su espíritu no está tranquilo ni calmado, porque si le hablan en una iglesia de algo que no les gusta, corro a la otra para que me hablen de lo que a mí me gusta. Y yo me atrevería a decir que estas son de las personas que son de los que tienen una Biblia mucho más pequeña de la que es, porque solo le interesa la palabra que ellos quieren y han aceptado. El resto de la palabra que hay en la escritura para ellos no les sirve ni les conviene porque no va de acuerdo a su modo de vivir. Estos son los que crecen en este tipo de terreno. Mientras que el sol secó rápidamente esos tallos que surgieron en los pedregales, esos espinos ahogaron lentamente esta espiga que fue creciendo. Este es un ejemplo de un corazón, como les estaba diciendo, a medias, en el cual debemos tener cuidado porque los afanes van a llegar, siempre los afanes van a llegar, pero debemos tener confianza porque la palabra en Filipenses 4:6 nos dice que para nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por eso decíamos hace un momento que debemos estar en oración constantemente y clamar a Dios.
y debemos detectar ese tipo de espinos y cortarlos, porque estos estancan la vida del creyente. En conclusión, en los oidores junto al camino y los oyentes en pedregales vemos que las causas son internas, están en nosotros. Pero la dureza del hombre y la superficialidad de la carne, que es lo que es interna, son los que nos hacen dudar de las cosas que el Señor tiene para nosotros. Mientras que los oyentes, esos oyentes que están en tierra espinosa, las trampas son externas. La codicia de otras cosas y los placeres de la vida son los que los alejan del verdadero y confiado palabra de Dios. Por último, está el caso que encontramos en donde encontró terreno bien preparado y no solo germinó, sino que creció y dio su fruto plenamente, bien que con diferencias de rendimiento, porque produjo al 30, a 60 y al 100 por uno, como lo dice en Marcos 4:8. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso, de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y en estas circunstancias siempre producen fruto. Este tipo de personas se describen también muy bien en Lucas 8:15, como las de corazón bueno y recto. Y no solo eso, también dice que son las que retienen la palabra y dan un fruto con perseverancia. Ese fruto con perseverancia debe ser constante. A pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo, de las situaciones por las que podamos estar pasando, siempre debemos dar ese buen fruto. Y ese buen fruto lo encontramos como describe la palabra en Gálatas 5:22. Acuérdense los 9 frutos que debemos dar con perseverancia, sin desmayar, sin desvanecernos, sin apartarnos, porque Dios es fiel y Él es bueno y Él permitirá, por tanto, que su palabra siempre crezca en nosotros con un corazón sencillo y una mente abierta para comprender esta palabra, aferrándonos fuertemente a ella. Por lo tanto, no creamos que en lo que hemos hablado de estos 4 terrenos, no nos desanimemos ni creamos que nuestro trabajo va a ser en vano y sin éxito. En los tiempos de Jesús, si Él explicó estos 4 tipos de terrenos, era porque lo estaba viendo y lo estaba viviendo. Y si vemos si podríamos hacer un porcentaje, uno de 4 terrenos era el que recibía verdaderamente la palabra de Dios. Por eso, como les digo, el esfuerzo es del Señor finalmente. Él es el que en nuestra vida coloca ese querer como el hacer. Y puede que muchas personas no vengan a los pies de Cristo, pero estamos cumpliendo con una responsabilidad. Y definitivamente no vienen a los pies de Cristo porque el enemigo coloca en las personas esa dureza de corazón, coloca en sus corazones a que la palabra no sea recibida. Los enemigos de la palabra vemos que son 3. Uno es Satanás, que lo menciona aquí en Marcos 4:15, que dice, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero también está la parte del mundo, como ya lo habíamos hablado ahorita, que es la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Pero también está la manifestación de nuestra propia naturaleza caída, que obra en nuestra contra. Y esos son las manifestaciones de los afanes de este siglo, que nos engañan constantemente. Por eso tenemos que entrar en oración cuando estemos predicando la palabra, para que esa palabra nosotros la podamos decir como Dios quiere, no como nosotros queremos para convencer a la gente, sino como Dios quiere. Simplemente utilizar la palabra sin adornos, sin ningún tipo de prebenda, sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de condicionamientos que no están en la palabra, solamente hablar de la palabra. ¿Para qué? Para que la manifestación de la vida auténtica se vea por el fruto. Aquellos que afirman haber recibido la palabra de Dios
deben comenzar inmediatamente a producir el fruto del Espíritu de Dios, como lo estábamos diciendo hace un momento, como lo menciona aquí en Gálatas 5:22, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y también como dice Mateo 7:15, y lo habla Jesús, por sus frutos lo conoceréis. Si no hay fruto, tampoco podemos afirmar que haya una nueva vida. Esta es la clave para entender la parábola. La meta es dar fruto. Pero ojo, hermanos, porque a veces el fruto no se da de una forma espontánea porque escuchó la palabra y finalmente al segundo momento dio fruto. Lo va dando, lo va dando y lo va dando porque va creciendo esa semilla en su corazón. Pero sí, debe dar fruto finalmente. Con el momento, con el tiempo, veremos esto. Otro que debemos tener en cuenta es que la parábola nos enseña también que existen diferencias en el fruto que se da. Para los que dan ese fruto, uno lo dieron al 30, otro al 60 y otro al 100%. Y a eso es lo que me refería hace un momento. El fruto se da en forma diferente y puede que no lo dé de una vez al 100%. Esa persona puede que esté en el corazón preparada para hacerlo el 30% o para hacerlo el 60% o para hacerlo el 100%. Gloria a Dios por el fruto del 100%, pero también gloria a Dios por el fruto del 60% y por el fruto del 30%. Finalmente, Dios ve la obra que cada uno de nosotros hace en ese crecimiento de ese fruto. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que la tierra en la que nosotros sembremos, ese fruto debe venir con perseverancia. En Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que son de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y eso es importante, ser perseverantes en esto, no a la primera situación como le pasó a los de los espinos o pedregales, de una vez desistieron. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, y ella es la que penetra hasta lo más profundo, en que divide el alma y el espíritu. Y eso es lo que está haciendo en nosotros esta palabra. Acuérdense que la responsabilidad finalmente es de nosotros el predicar. Esa es la responsabilidad nuestra, porque eso es lo que nos dice el Señor en Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esa palabra, esa semilla es lo que nosotros debemos tener en cuenta. La respuesta la da cada uno. Y cada uno es el que tiene que dar cuentas al Señor de si recibió o no recibió. Nosotros no tenemos la capacidad para convertir a las personas. Sin embargo, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos y creemos que la solución está en cambiar el método, pero no debemos olvidar que solo hay una forma correcta de evangelizar y es predicando la palabra. Por lo tanto, no debemos desanimarnos en función de los resultados obtenidos, sino en función de que si hemos cumplido con nuestra responsabilidad de predicar la palabra. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo es el olor de su conocimiento? A través de la palabra que damos, y eso lo estaba haciendo Pablo. Porque para Dios somos grato olor en Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dios es el que permite eso en nuestros corazones. Y eso es lo que quiere la parábola. Producir ese grano que crezca en cada uno de nosotros y dé verdaderamente el fruto que debe dar. Amado Señor, te queremos dar las gracias porque tu palabra nos muestra que nosotros como cristianos tenemos una función y hasta tenemos dos funciones.
Una función es ir a predicar tu palabra, el Evangelio, y sembrar en otros esa semilla, la cual en nosotros también en algún momento fue sembrada. Y la otra responsabilidad de nosotros, oh mi Señor, es que verdaderamente demos el fruto que tú quieres que nosotros demos, que estás esperando de nosotros. Ese fruto perseverante. Ayúdanos, Señor, a seguir en el camino que tú nos has puesto para crecer cada vez más, porque ese es nuestro deseo del corazón. Crecer de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado, para creer cada vez más, oh mi Señor, en que tu palabra es viva y eficaz, en que tu palabra es verdad, en que tu palabra no miente, en que tu palabra es correcta en todos y cada uno de lo que tú dices allí, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y eso es lo que nosotros queremos aprender. Tu palabra no viene por pedazos y lo que yo quiera es lo que yo quiero aceptar, sino lo que tú me pones es lo que yo debo aceptar. Gracias, Señor, por el crecimiento del reino de Dios en nuestras vidas, por el misterio que ya fue revelado a nosotros con respecto a este reino. Y gracias, Señor, porque tenemos oportunidad inmensa de seguir haciendo la obra tuya. Bendito y alabado seas, Padre y Señor de toda gloria. Agradezco a todos y cada uno de mis hermanos que escucharon este mensaje. Espero que esta explicación les haya servido. Acuérdese, esto no es solamente para los que están afuera y les predicamos y de pronto nunca van a la iglesia. Esto inclusive es para los que todavía están yendo a la iglesia. Necesitamos siempre ser de olor fragante para Cristo, para vida y no para muerte. Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo, queridos hermanos. Amén.